Perlas de la epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Cómo lograrían la unidad los filipenses? ¿A quién tomar como modelo de humildad? ¿Qué planes tenía Pablo para Timoteo? ¿Qué había pasado con Epafrodito? ¿Por qué es elogiado Epafrodito? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con el estudio de las perlas del libro de Filipenses. Oremos. Te damos gracias, Dios, en este día porque nos permites abrir tu palabra. Nos permites meditar en ella. Y nos permites encontrar las perlas del capítulo 2. Padre, guíanos a lo largo de este estudio. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El estudio de la Biblia, estimados hermanos, es práctico. No es meramente teórico. Como venimos repitiendo, el conocimiento es necesario, pero lo más importante es poner en práctica el conocimiento. Por lo menos de cada capítulo que vamos estudiando, una perla debe ser incorporado a nuestro diario vivir, a nuestro estilo de vida. De esa manera, como dice Efesios 5, Dios irá transformando nuestra vida, su palabra puesta en práctica, su palabra formando parte de nuestras actitudes, de nuestra conducta. No olviden tomarse un tiempo para revisar el marco histórico del libro de Filipenses. El marco histórico nos ayuda a ubicarnos en el tiempo en el cual fue escrito la carta y qué estaba sucediendo. Este versículo 1 es una continuación de lo que hemos estudiado ayer en el versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En los primeros 4 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo nos desafía, nos exhorta a buscar la unidad, a trabajar en el desarrollo de la humildad. Miren, la unidad y la humildad son 2 virtudes que debe ser buscado y desarrollado, porque es una de las formas de mostrar que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, primero sí. Si algún consuelo de amor, segundo sí. Si alguna comunión del Espíritu, tercer sí. Si algún afecto entrañable, ¿se dan cuenta? Si alguna misericordia, ¿cuántos sí vemos? 1, 2, 3, 4, 5 sís. En algunas ocasiones el sí puede indicar duda, pero en esta ocasión el sí está indicando firmeza. Ustedes están disfrutando de la consolación de Cristo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué está diciendo Pablo? Si el Espíritu Santo está obrando en ustedes. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es la gran perla en estos primeros versículos? Busquemos la unidad. ¿Recuerdan 1 Corintios 1:10? Donde el apóstol nos exhorta a tener una misma mente, a hablar un mismo mensaje,
tener una misma percepción. Y ahora Pablo dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes. Fue lo que sucedió con los primeros discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. Recuerden el día del Pentecostés, Hechos 2. Ellos estaban, dice, unánimes juntos. Allí, bajo un solo parecer, bajo un solo objetivo. Juntos, sintiendo una misma cosa. A eso se llama unidad. ¿Cómo sentimos nosotros la unidad? ¿Cómo vivimos la unidad? Sintiendo una misma cosa. ¿Se dan cuenta? El fundamento de la exhortación del apóstol era la experiencia de los filipenses en Cristo, incentivo que deriva de estudiar e imitar la vida del gran Maestro de Cristo. Volvamos al versículo 1. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si todo eso está en ustedes, ustedes lo están sintiendo, ustedes lo están experimentando, dice ahora el apóstol, vivan en unidad. Tal parece que a esta iglesia, en quien no se encuentra reproche alguno, en una iglesia que apoyaba con hechos el ministerio del apóstol Pablo. Recuerden que los corintios no dieron recursos al apóstol para financiar su ministerio, y esos recursos fueron de Macedonia hacia Corinto. Pero esta iglesia tal parece que estaba siendo sacudido de un modo y se avecinaban ciertos tiempos difíciles, y Pablo los exhorta a vivir en el espíritu de unidad, a sentir lo mismo. La concordia que les pide es definida por sentir una misma cosa, el mismo amor, ese mismo amor que Jesús manifestó por cada uno de ellos. Cuando dice sentir una misma cosa, pensar una misma cosa, Pablo reconoce la necesidad de que los hijos de Dios demuestren que los que están en armonía con Dios pueden vivir en mutua armonía. Es posible. Es posible aprender a vivir en unidad. En los versículos 3 y 4 continúa la exhortación al llamado a la unidad y a la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Que la motivación para hacer algo no sea la contienda o vanagloria, por competir o por ensalzarse. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como dice, debemos ser no por contienda, no por buscar ensalzamiento, sino con humildad, considerándonos el uno al otro como superiores. Yo te considero superior, tú me consideras superior, y así el uno al otro, ninguno se va ensalzando. Humildad. Y una vez más, permítanme referirme a la humildad. Algunos entienden humildad como el acto de bajar la cabeza y aceptar todo. Pero eso no dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de humildad, habla de sencillez, habla de modestia, habla de mesura, habla de moderación, habla de sumisión, de respeto, de cortesía. Pero no habla de bajar la cabeza y permitir que todo suceda. Lo vamos a ver en los siguientes versículos, cómo es que Cristo es nuestro ejemplo a seguir en lo que a humildad se refiere. Estimando a cada uno, no cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No inflarnos, no sentirnos
superiores a los demás y minimizar al otro. En pocas palabras, vernos los unos a los otros en el mismo nivel, porque todos somos hijos e hijas de Dios, candidatos al reino de los cielos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No simplemente preocuparnos por nosotros. El apóstol insta a cada uno de los cristianos a que no sean egoístas, a que no permitan que su atención esté completamente absorbida por lo que les interesa a ellos o a sus familias. El apóstol les pide que demuestren un tierno cuidado por la felicidad de todo el grupo y que con abnegada solicitud tengan en cuenta el bienestar de otros. Nadie está en libertad de vivir únicamente para sí mismo o para tener en cuenta simplemente sus necesidades, sino para ver por el otro. Posiblemente usted vio no hace mucho en una competencia de carrera, creo que eran 400 metros, cuando una de las competidoras cae y una de las que iba delante se detiene para ayudar a la persona que cayó. De hecho, perdió la competencia. ¿Qué le movió a esta persona que estaba yendo entre los primeros, que tenía la posibilidad de ganar, de detenerse para levantar a quien había caído? No mirando cada uno por lo suyo propio. Si todos están corriendo, pues bien, sigamos corriendo y ¿quién gana? Pero si alguien cayó y necesita ayuda, hay que ayudar. Si alguien está en apuros, está en necesidad, hay que ayudar. La humildad y la unidad. Cristo es el modelo supremo de humildad. Los versículos 5 al 11 nos hablan de lo que Jesús hizo para salvarnos, lo que Jesús hizo para rescatarnos de la condenación de la muerte. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Piensen en lo que hizo Jesús. ¿Qué vio Jesús? Vio una gran necesidad. Vio a la humanidad condenado a la muerte. Lo vio en necesidad. Y había que hacer algo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este nombre Cristo Jesús nos dice algo. Recuerden que Cristo es la parte divina, Jesús la parte humana. Jesús es el nombre que se le pone al niño encarnado, al Dios encarnado. Cristo, el Cristo era el esperado, el Mesías. Él es el Mesías. Él es el Cristo. La sublime descripción que se hace del Cristo Jesús en los versículos 6 al 8 nos habla de lo que el Dios hombre hizo por nosotros. Dios humanado. Dios tomando nuestro lugar. El cual siendo en forma de Dios. ¿Recuerdan Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El cual siendo en forma de Dios. Muchos sostienen que Jesús no es Dios como el Padre, que es inferior. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Miren, hay una palabrita del griego, morfé, que denota todas las características esenciales y atributos de Dios. Morfé, esta palabra griega, representa en este sentido la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Cualquier forma
que esa manifestación hubiera podido tomar fue poseída por Cristo, quien de esa manera existió como uno con Dios. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El apóstol ha tratado de la condición de Cristo de igualdad con Dios y ahora expone el pensar de Cristo para dar una visión interior de la mente del Salvador y así capacitar a sus oyentes, a sus lectores, a los filipenses, para que procuren imitar ese modo de pensar. El razonamiento del apóstol se presenta en forma muy condensada. En una frase muestra que Cristo era consciente de su igualdad con Dios y sin embargo resolvió abandonar la gloria inherente a esa altísima condición para llevar a cabo su compasivo propósito de salvar a la humanidad perdida. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios, el continuar siendo Dios. Juan 17 dice en la oración de Jesús: ahora pues, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve desde antes de la creación del mundo. En la Biblia, pasajes como Filipenses 2, 5, 6 en adelante, nos dejan claro que Cristo es Dios. Solo Dios encarnado podía tomar nuestro lugar y morir y pagar esa deuda que ningún ser humano podía pagar. Como cosa que aferrarse, no se aferró, se desprendió. Ese desprendimiento debe ser registrado por nosotros como una gran perla a incorporar a nuestra vida. ¿Qué tan desprendidos somos nosotros? ¿Qué tanto nos aferramos a privilegios? ¿Qué tanto nos aferramos a lo que queremos, a lo que tenemos? ¿Qué tanto nos aferramos a algunas cosas que ya no nos sirven de mucho a nosotros, pero que a otros les podrían servir? Cristo no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Miren, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Yo doy mi vida, nadie me lo quita, yo lo doy. Sino que se despojó a sí mismo. Literalmente, la traducción sería: se vació a sí mismo. Ese vaciarse fue voluntario. Por eso, Juan 10, 17, 18 también nos habla de cómo es que Jesús se entregó voluntariamente para salvarnos. Dice el 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. ¿Se dan cuenta? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y esta es otra gran revelación. Tomando forma de siervo, forma de esclavo. Pablo aquí hace un contraste entre la forma de Dios con la forma de siervo. El apóstol destaca la enorme diferencia que hay entre esas dos condiciones. Recuerden, la palabra morfé es la que traduce como forma la esencia de Dios. Y ahora dice que él tomó ¿qué? Forma de siervo. Esta palabra siervo implica, miren lo que implica, Romanos 1:1, que Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Siervo, lo que nosotros leemos en la versión Reina Valera, en sí
se debe traducir como esclavo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, el esclavo debía obedecer dócilmente. Así también Cristo, el Hijo, como hombre, se comprometió a obedecer al Padre. Y eso lo leemos nosotros, por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, donde dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, tomando forma de siervo. Así como el esclavo era obediente, él aceptó someterse al Padre. Por eso es que estos nombres, los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, recién surgen con la encarnación de Cristo. En el Antiguo Testamento no encontramos esos títulos. ¿Por qué el título de Padre, el título de Hijo sometido? A lo largo de los evangelios encontramos al Hijo sometido al Padre, porque se despojó a sí mismo para tomar la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a nosotros. El mismo libro de Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Semejantes a nosotros. Debía ser en todo semejante como nosotros, a quienes venía a salvar. Era un hombre completo y sin embargo era también divino. Cuando los hombres contemplaban al Hijo encarnado, veían a alguien semejante a ellos mismos. Nuestra creencia en la divinidad de Cristo en ninguna forma debe debilitar nuestra creencia en su completa naturaleza humana. Si Cristo no fue absolutamente hombre, deja de ser el modelo de lo que los seres humanos puedan alcanzar. Si su divinidad modificó en lo más mínimo su humanidad, entonces deja de ser nuestro ejemplo. Y sobre todo deja de ser nuestro Salvador, porque no podría tomar nuestro lugar. Recuerden que en este gran conflicto hay un acusador, Satanás. Y él tomó nuestra condición. ¿Se van dando cuenta? Eso es humildad. Eso es desprendimiento. ¿Y para qué hizo todo esto? Para redimirnos. Y estando en la condición de hombre, habiéndose encarnado, se humilló a sí mismo. Una vez más, se humilló a sí mismo. Él decidió humillarse. Él decidió vaciarse. Él decidió tomar la forma humana. Él decidió tomar la forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obediente. ¿Se dan cuenta estos pasajes cuánta luz nos dan para entender los evangelios? Para entender por qué Él estuvo sometido al Padre, por qué dependió en todo del Padre, por qué oraba mañana, tarde y noche para buscar al Padre, haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia de Jesús lo llevó ¿a qué? A entregar su vida. Fue sin duda una humillación el hecho de que hasta la muerte la obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. ¿Y de qué forma murió? Murió como el peor de los criminales. No cabe duda de que esa humillación de Dios, del Dios encarnado, que Él mismo decidió tomar la forma de siervo, es lo que hizo posible nuestra salvación.
La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra en la carne. Romanos 8:3 fue donde Cristo consintió en obedecer. Era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Y eso lo encontramos en el Getsemaní. 3 veces le dice al Padre: Padre, no hay forma, no hay otra forma, no es posible dejar de beber esta copa. Y las 3 veces le dice: si no es posible, entonces hágase tu voluntad. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos nosotros lo que significaba morir en la cruz. Era el lugar de muerte de los peores criminales. Y Él tomó esa condición porque se hizo a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo para redimirnos. Ese es el máximo ejemplo de humildad a seguir. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando algunos leen el versículo 9, dicen: ve, aquí estamos encontrando cómo es que el Padre exalta al Hijo. Es cierto. Pero ¿qué dice en el versículo 5, 6? Que Él no se aferró a su condición de Dios. No se aferró, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. El el 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué dice versículos 5 y 6? Se despojó. Se despojó de su divinidad para tomar la forma de siervo. Y después que cumplió con su misión, como dice el capítulo 17 de Juan, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Glorificado, exaltado, cumplió su misión. Cristo, que se había despojado de sí mismo, como dice el versículo 7, a ese Dios pudo ensalzarle hasta un nivel aún más glorioso que el que disfrutaba previamente. El Hijo tenía antes una gloria plena, pero su humillación voluntaria acrecentó la gloria que tenía junto al Padre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El apóstol emplea ahora pensamientos tomados de Isaías 45:23, aplicándolos a la adoración final y universal del Salvador. Estas palabras aún no se han cumplido, pero que con seguridad llegará el día cuando toda criatura reconocerá el señorío de Cristo, como dice Apocalipsis 5. Esto sucederá únicamente cuando termine el gran conflicto, cuando todos, incluso Satanás y sus seguidores, se postrarán a los pies de Jesús y reconocerán que los caminos del Señor han sido justos y verdaderos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Toda lengua. Los que lo aceptaron, los que lo rechazaron, al final reconocerán el señorío del Señor.
Como vemos en Apocalipsis 20, el juicio ante el gran trono blanco. Se abren los libros y todos sabrán por qué serán condenados. Ellos verán en los libros sus pecados, por los cuales serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Por tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo les está pidiendo a ellos que desarrollen el sentido de responsabilidad, que no solo se muestren fieles cristianos cuando Él está cerca, mucho más cuando Él está ausente. Ese sentido de responsabilidad debe ser desarrollado por cada cristiano, porque no hay una persona que esté detrás de un feligrés, y cada uno debe saber en qué momento presentarse ante Dios, en qué momento buscar al Señor. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación, dediquen tiempo a su salvación. ¿Cuánto tiempo al día le dedica usted a su salvación? ¿Minutos? ¿Cuántos minutos? ¿Horas? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestra salvación? Ahí hay una gran pregunta para meditar. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pablo no se refiere aquí a un terror servil, sino a una prudente desconfianza propia. El cristiano debe temer no sea que su voluntad no esté continuamente rendida ante Cristo, o que sus rasgos carnales de su carácter predominen en su vida. Hay una exhortación en el Antiguo Testamento que dice, prepárate para el encuentro con tu Señor. Prepárate. Y Pablo está diciendo, ocúpate, dedica tiempo a tu salvación con temor y temblor. Cada día separa un tiempo para prepararte para el encuentro con tu Salvador. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La relación de igualdad, así como muestra que Dios proporciona tanto el estímulo para nuestra determinación inicial de aceptar la salvación, como el poder para que esa decisión nuestra sea eficaz. Miren, esto no significa que perdemos nuestro libre albedrío. Esto no significa que nos volvemos pasivos y que Dios ahora nos va a mover como si fuera un titiritero. Nuestra voluntad siempre ha de estar allí presente, porque nuestro servicio, nuestro culto debe ser racional, pensado. Pero toda persona que acepta a Jesús como su Salvador le abre su corazón, permite que el Espíritu Santo obre dentro de él y Él nos proporciona el estímulo que despierta nuestro deseo de ser salvados. Y aprendemos a someternos a la voluntad de Dios. Voluntariamente, conscientemente, hacemos la voluntad del Señor. Él crea en nosotros el querer como el hacer. Cuando somos nosotros los que decidimos qué quiero, qué hago, cómo hago, generalmente esto va sesgado, va contaminado. ¿Cómo así? Por nuestras pasiones, por nuestras inclinaciones. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Hazlo con gusto. Disfruta lo que estás haciendo. Si algo que haces no lo haces con amor, no disfrutas, no lo haces con el gozo de servir, de hacer, mejor no lo hagas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Las murmuraciones producen contiendas.
Se insta a los filipenses y se nos insta a nosotros a no quejarnos de la forma en que Dios nos dirige, a la forma en que Dios espera que vivamos nuestra vida. La obediencia debe ser alegre y voluntaria. De lo contrario, tiene poco valor. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Corintios? En el hecho de dar una ofrenda, lo más importante es cuánto da el corazón, no qué tanto da la mano. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis, este es el objetivo. Este es el objetivo de hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Este es el objetivo de permitir que Dios cree en nosotros el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles, exentos de censura. Ese es el objetivo. ¿Se dan cuenta una vez más que no hay lugar para la tibieza espiritual? No hay lugar para aquello de justificarnos. Somos débiles, somos imperfectos. No hay. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una sociedad que se va degradando, una sociedad que se va autodestruyendo, como en los tiempos de Lot y sus hijos, Sodoma y Gomorra, sus hijas, como en ese tiempo, sin mancha, en medio de una ciudad que se autodestruye, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ustedes, ¿qué dijo Jesús? Son la luz del mundo. Ese es el propósito, permitir que Dios cree en nosotros el querer y el hacer. Hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Asidos de la palabra de Dios. Miren el lugar que debe ocupar la Biblia en nuestro crecimiento espiritual. Asidos. Pablo habla mucho del poder de la palabra. Y esta palabra se está refiriendo, para aquellos que consideran que el Antiguo Testamento no tiene valor, a los escritos del Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribe en su carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos. Tomados de la palabra de vida, dependiendo de la palabra de vida, viviendo la palabra de vida, poniendo en práctica la palabra de vida. Este es el propósito de buscar las perlas. Para que cuando Cristo venga, dice Pablo, yo pueda sentirme satisfecho, feliz de verlos ahí con su corona de vida. Y no sentir que he trabajado en vano. No sentir que he corrido en el vacío. Por eso Pablo dice, para mí, si hay un gloriarme, debe ser en Cristo. Y ahora dice, para que cuando llegue el día de Cristo, cuando llegue el día en el cual las personas reciban la corona de vida, entonces yo pueda sentirme satisfecho, porque los veré allí. La palabra de Dios, el lugar que debe ocupar la palabra de Dios sin contaminación, sin interpretaciones personales, conformes en seguir la palabra de Dios tal cual dice, porque es la palabra de vida. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Derramado en libación. Pablo veía a los filipenses como ofreciendo su fe a Dios y contemplaba su vida como la libación derramada sobre el sacrificio. ¿Qué está diciendo Pablo? Si es que tengo que morir, pues moriré sirviendo al Señor.
estaba dispuesto a dar su sangre para acompañar el fiel testimonio de los filipenses si esto contribuía a la promoción del Evangelio. El apóstol de los gentiles poseía el amor insuperable, como dice Juan 15:13, pero no creía que hubiera ninguna virtud particular en que diera su vida, excepto si así animaba a los filipenses a un mayor sacrificio abnegado, o si podía servir para que alguien investigara la fe a la cual él se aferraba tan tenazmente. Y asimismo dice, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El gozo recíproco. El gozo debe ser del uno al otro. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno está sirviendo a Dios, va a haber gozo en el corazón. Los filipenses estarían gozosos y se regocijarían con el apóstol, porque ambos estaban esmerados en cumplir con la voluntad del Señor. De los versículos del 19 en adelante, ahora se nos habla acerca de dos personajes. Se nos va a hablar de Timoteo y se nos va a hablar de Epafrodito. Pablo contó con un gran equipo misionero, con un gran equipo de colaboradores. El éxito de su ministerio se debió a ese trabajo unido con su equipo. Pablo solo muy poco hubiera podido hacer. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está escribiendo su carta y dice, tengo planes, les voy a enviar a Timoteo, para que él me traiga noticia y yo también me sienta muy bien al escuchar de ustedes. Sé cómo les va a ustedes, pero quiero escuchar noticias frescas de ustedes. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren estos versículos 19 y 20 donde se utiliza la palabra ánimo. En la versión Nueva Traducción Viviente lo podemos leer de la siguiente manera. Dice, si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarse al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo quería enviar a Timoteo? Dice, miren, si hay una persona que les ama a ustedes, si hay una persona que está preocupado por ustedes, ese es Timoteo. Timoteo quiere estar junto a ustedes, quiere ir a visitarlos, porque Timoteo había formado parte del equipo de evangelismo de Pablo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ese era el proyecto inicial de Pablo. Quería enviar a Timoteo, pero luego se decide por Epafrodito, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí está haciendo una comparación entre lo que Timoteo buscaba y los demás. Las demás personas ¿qué suelen buscar? Suelen buscar lo suyo propio. Pero ¿qué dice ahora de Timoteo? Dice Timoteo está interesado en ustedes, en el bienestar de ustedes. El apóstol llama hermanos a los que estaban con él, pero parece que estos no compartían el espíritu abnegado. Parece, o no estaban tan interesados como ellos. Los demás buscan lo suyo propio, pero Timoteo quiere el bienestar de ustedes. Miren, los discípulos van imitando al maestro. El amor que tenía Pablo por sus hijos espirituales era único, y ese mismo amor Pablo estaba imitando.
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A Timoteo Pablo lo llama su hijo espiritual, porque desde muy jovencito él lo había separado. Él lo había llamado, incluso hizo que lo circuncidaran para que sea un instrumento para llegar a los judíos. Los méritos de él. Timoteo mostró entrega, fidelidad, amor por la obra. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Esos eran los planes de Pablo. Espero enviarles a Timoteo, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. El otro anhelo de Pablo era pronto dejar las cadenas, pronto dejar la prisión para ir a visitar a los hermanos filipenses. Pablo estaba preso, pero no perdía la esperanza de que él iría a visitar a los filipenses. Ahora dice Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. A Epafrodito, Pablo no lo llama hijo, a Epafrodito lo llama compañero, hermano, colaborador. El nombre común de Epafrodito, ¿no? Epafrodito se dice que era un nombre común y que significaba atractivo, fascinante, encantador. Epafrodito era el hermano de Pablo, era su compañero. Cuando dice compañero de milicia, algunos dicen, bueno, ambos pudieron haber servido en el ejército romano, o habla de milicia porque era el soldado de Cristo. Recuerden que Pablo utiliza mucho la figura del soldado en sus evangelios, en sus cartas. Mi hermano y compañero vuestro, dice, ministrador de mis necesidades. Tal parece que Epafrodito era una especie de el colaborador personal de Pablo, el que le servía a Pablo. Porque en el versículo 26 nos da un poco más de luz, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. No se dice qué pasó con Epafrodito, pero Epafrodito enfermó gravemente al punto que su vida peligraba. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Enfermó gravemente, y aquí encontramos más de una perla. Pablo había hecho muchos milagros, incluso había resucitado. Pero en esta ocasión Pablo no dice que él hiciera un milagro para hacer que Epafrodito recobre la salud. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino que Dios hizo que se recuperara. Los dones de Dios son entregados por Dios como Dios quiere en el momento que Él quiere. Pero existen muchos sanadores, muchos milagreros, que consideran que ellos tienen el tiempo o las facultades de sanar, de hacer milagros en todo momento. No encontramos tal cosa en la Biblia. Un ejemplo, miren. Dios habló muchas veces con Jacob, le reveló muchas cosas, pero cuando se pierde, llamémoslo así, cuando se pierde o cuando es vendido José, Dios no le reveló nada a Jacob. Dios da sus dones, sus revelaciones, según como Él quiere, cuando Él quiere. Y todo indica que aquí Pablo no hizo el milagro para sanar a Epafrodito. Y él mismo dice, yo también temía que él muriera. Y Dios ha sido tan bueno que no añadió a mi tristeza otra más. Posiblemente refiriéndose a la cárcel, porque él estaba encarcelado.
Si bien es cierto que él veía su encarcelamiento como una ocasión para que el Evangelio sea presentado a quienes no sería presentado de otra manera, cualquiera anhela su libertad. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Epafrodito es enviado a los filipenses para que lleve las noticias, para que cuente a los hermanos cómo está Pablo. Y luego lleve noticias a Pablo de los filipenses. Ser un colaborador en esos tiempos demandaba mucha fuerza de voluntad, mucha decisión, mucho coraje. Recordemos a Marcos, el joven Marcos. ¿Qué pasó con Marcos? El joven Marcos simplemente en el primer viaje misionero desistió. En el primer viaje misionero abandonó y se volvió. Y esa decisión errada, equivocada, podríamos llamarlo así, de Marcos, posteriormente hizo que Pablo y Bernabé se separaran. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Entregado. Una persona que ama la obra. Una persona fiel, servidor y colaborador del apóstol Pablo. Recíbanle. Muéstrenle cariño. Sean considerados con él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. La bienvenida que debía darse a Epafrodito y el honor que le correspondía se basaban en su obra, por esta le había causado su grave enfermedad. ¿Qué es lo que sucedió? No se nos dice, pero lo que Pablo nos está diciendo es porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y eso no hizo que Epafrodito renunciara. Bueno, casi muero por servir a Dios, mejor me retiro. Mucha gente hace eso. No, otra vez ya no. Los fieles servidores del Señor se mantienen en pie mirando al invisible, sabiendo que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, sabiendo que estamos en medio de un gran conflicto, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo no está reprochando a los filipenses. Ustedes quieren servirme a mí, pero ustedes están lejos, y Epafrodito ha hecho lo que ustedes harían por mí. Una vez más recordemos, el ministerio de Pablo fue sostenido por los hermanos de Macedonia, los hermanos de la iglesia de Filipenses y las otras iglesias que se formaron en ese lugar. ¿Qué hemos aprendido? Hay que procurar la unidad. Hay que imitar a nuestro máximo modelo de humildad, que es Cristo Jesús. Aprendamos a amar la obra y a servir al Señor como Timoteo, Epafrodito y el mismo Pablo. Que Dios te bendiga. Amén.